Buenas noches, Santa Iglesia, Dios los bendiga. Para mí, como siempre, es un inmenso placer poder acompañarlos y pasar un tiempo bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Así como yo dispongo mi vida para que el Espíritu Santo tome control de cada palabra, de cada pensamiento, le pido también a usted que allá en casa disponga su corazón para que Dios hoy hable fuerte y claramente a su vida y usted pueda sentir que esta palabra es una palabra que Dios envía para ayudarlo, para que pueda crecer y para que pueda haber bendición en su casa. Así que por favor, los invito a que mientras ven el video de introducción al tema, preparen en sus Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 1 al 16, esta porción de la palabra. Por favor, veamos este video de introducción al tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 1 al 16. Consagración de los primogénitos. Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros saléis hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová, porque los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en tu tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será, pues, como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Amén. Vamos a orar allá en casa. Por favor, no me deje orando solo, porque la obra que Dios va a hacer hoy comienza
con lo que Dios nos regaló en este estudio, pero termina cuando usted acepta la palabra y permite que por medio de la palabra usted pueda ser purificado y pueda cambiar su vida. Y para que esto suceda, Dios quiere que dispongas tu corazón. Así que cierra tus ojos y vas a hablar con Dios allí. Amado Padre Celestial, hoy me pongo delante de ti, Señor, como un instrumento en tus manos. Te pido que toda sabiduría que viene de lo alto hoy sea llenando mi vida, sea llenando mi mente, y que tu Espíritu Santo tome el control de cada palabra, de cada pensamiento. Oro por cada familia y por cada vida que en estos momentos se conecta y puede escuchar esta palabra que tú has enviado para que ellos puedan ser transformados y puedan conocer cuál es el verdadero camino a la bendición del creyente. Hoy te doy gracias por este tiempo, me abandono en tus manos. Señor, queremos decirte que te amamos, que amamos tu palabra y que estamos agradecidos con lo que harás hoy en medio de este tiempo y de esta palabra. Hoy te doy gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, para los que les gusta tomar apuntes allá en casa, este estudio lo he llamado La consagración como camino a la bendición. Y fíjate que hoy quiero hablar de algo muy importante en la vida del creyente, que es la consagración y la bendición. Muchas veces estos temas se explican por separado, pero fíjate lo curioso, cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos que muchas veces palabras como consagración o palabras como obediencia están encaminadas a alcanzar la bendición de Dios. En Deuteronomio 28, tú ves la bendición a la obediencia y comienzas a escudriñar y a estudiar lo que Dios hace en sus hijos cuando somos obedientes. Y por eso esta palabra que traigo hoy tiene como objetivo que tú puedas caminar seguro hacia la bendición. Y fíjate que hoy en día siento que muchos cristianos están buscando desesperadamente respuestas en Dios. Muchas de estas respuestas que estamos buscando son bendiciones. Y todo el tiempo tú puedes categorizar o puedes llamar bendición a distintas situaciones que puedes estar presentando. Una sanidad, por ejemplo, es bendición. Una restauración es bendición. Cuando tú ves que estás restaurando tu matrimonio que estaba en crisis, eso es bendición. Cuando estás viendo esa abundancia y esa provisión de Dios en medio de una dificultad económica o de una crisis, eso es bendición. Y todo el tiempo las personas creyentes y no creyentes quieren buscar cuál es el secreto para alcanzar una vida bendecida. Y quiero que tú puedas repetir conmigo, no hay otro camino que la obediencia y la consagración. Así las cosas, quiero poder mostrarte de una forma real y romper muchos paradigmas, muchos prejuicios que las personas no creyentes y que muchas veces y tristemente las personas creyentes tienen en relación a estos temas. Y es la siguiente: cuando tú quieres evangelizar hoy en día a muchas generaciones, sobre todo a esas generaciones que son muy actuales, que son personas muy jóvenes, tú te encuentras con un gran pero en su corazón. Y es que ellos sienten que al abrir las puertas de su corazón a Dios, ellos sienten que van a cargar sobre su peso, el peso, valga la redundancia, o la carga de la religiosidad o de la religión. Y claramente esto es un grave error, porque ellos en su mente piensan que seguir a Dios es seguir un cuerpo normativo de reglas prohibitivas que no les van a permitir ser libres o disfrutar su libertad, entre comillas.
Eso es lo que ellos piensan y por eso ellos te pueden categorizar el cristianismo como un camino aburrido o como una decisión de vida equivocada en los estándares del mundo. Lo cierto es que en algún momento todas las personas en la vida, creyentes y no creyentes, comienzan a experimentar la necesidad de Dios en su vida. Lo que sucede es que ellos lo hacen o lo expresan de otras formas. Por eso hoy en día los libros bestseller, que son esa categoría de los más vendidos, tienen una categoría de superación personal porque todo el tiempo las personas en el mundo están buscando cómo alcanzar la bendición. Entonces yo quiero hoy cambiar ese paradigma y decirte que nosotros, los hijos de Dios, no vivimos una religión, sino una relación. Y que no cargamos con el peso de la prohibición en nuestra espalda, sino que gozamos de una verdadera libertad. No bajo los estándares del mundo, porque la libertad que el mundo quiere que tú hoy sientas es una falsa libertad que promete arroparte por momentos, pero que luego te oprime y te hace ver tu necesidad de Dios. Por eso las personas carecen de sentido de vida y te encuentras con personas que no quieren vivir, que no le encuentran sentido a su realidad, porque están arropadas de una falsa libertad donde pueden expresarla, no sé, y yendo a la rumba, en el vicio, en el consumo, en el pecado. Pero ¿cuál es el resultado de una vida así? Que por el momento, cuando tú estás ejecutando esas obras muertas, te puedes sentir bien, te puedes sentir pleno, pero una vez llegas a casa al día siguiente con un dolor de cabeza y una borrachera terrible o de muchas cosas malas que hiciste, cansado, comienzas a sentirte vacío. Comienzas a sentir que ese sexo ilícito lo que hace es denigrarte y te quita dignidad como ser humano. Comienzas a sentirte vacío por dentro y comienzas a sentir que tu felicidad depende de un viernes donde te gastas la plata que no tienes en ese vicio y comienzas a volverte un esclavo del pecado. Así que quiero explicarte hoy por qué es importante la consagración. Cuando comenzamos a ver que Dios nos ha dejado en su palabra un camino abierto para poderlo conocer y disfrutar de una relación donde Él es nuestro Padre y como Padre Él cuida de nosotros. Todos los que somos padres amamos a nuestros hijos y cuidamos de nuestros hijos y tenemos un Dios en los cielos que nos ama y nos cuida y nos ha dejado una palabra de Dios. Y cuando nos encontramos con esta palabra que quiere limpiarnos, que quiere purificarnos, que quiere santificarnos, Dios lo hace no solamente como una expresión para poder estar con Él, porque Él es 3 veces santo y si queremos tener una verdadera comunión con Dios, tenemos que ser santificados para estar con Él. Pero Dios nos dejó todo por medio de su palabra. Nos dejó al Espíritu Santo para que viviéramos por Él. Y cuando vivimos en el Espíritu podemos experimentar no solamente la comunión, que es nuestra más grande bendición, sino que también podemos experimentar un camino seguro a la bendición, a las respuestas, al sentido correcto de la vida, al propósito que Él ha trazado hacia nosotros como sus hijos. Por eso es importante que estudiemos estos temas. Primero, ¿qué es la consagración? Es un acto en el cual una persona es dedicada completamente a Dios para su servicio, ya que le pertenece por haber sido redimido y salvado de la muerte. Estudiando un poco más de este tema, consagrar en hebreo significa kadash, que significa santificar o separar o dedicar. Y quiero que le vayas encontrando un sentido a esta palabra para que la puedas entender de una forma fácil. En la Biblia, la palabra consagración hace referencia a la separación que uno hace de las cosas impuras, especialmente de cualquier cosa que pueda contaminar nuestra relación con un Dios perfecto. Consagración también tiene la connotación de santificación, santidad o pureza.
Y acá quiero que tú puedas entender por qué en la porción que leíamos de la palabra de Dios, Dios estaba pidiendo que los primogénitos se consagraran. Todo como un cuadro perfecto de la redención que encontraríamos en Cristo. Dios había salvado a todos los primogénitos de Israel, haciendo morir un cordero en lugar de ellos. Por tal razón, ahora estos primogénitos le pertenecían a Dios por redención y tenían que ser consagrados para su servicio. Entonces vamos a retomar. Permítame explicarle un poco el contexto histórico que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y esto es importante para que usted pueda entender. Durante 430 años, el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. 430 años donde el pueblo de Israel sufrió el flagelo de la esclavitud. Y yo quiero que tú puedas ir pensando esto como un cuadro perfecto a nuestras vidas, porque muchas veces nosotros, cuando nacemos en este mundo pecador, en este mundo caído, con esta naturaleza caída, pecaminosa, cuando nosotros nacemos en esta condición y cuando las circunstancias del mundo nos rodean y el pecado entra a nuestra vida, nosotros comenzamos a navegar por aguas inciertas de pecado, de incertidumbre. Y cuando nosotros estamos siendo gobernados por el pecado, estamos siendo esclavizados. Y solamente quienes están en esa condición de esclavitud entienden lo que significa. Para el pueblo de Israel durante 430 años fue un año donde ellos se sentían como un pueblo olvidado. Durante 430 años el dolor, la agonía por ver que las generaciones pasaban y la dureza de la esclavitud se mantenía. Así que Dios, como ese Dios que cumple promesas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple la promesa que había hecho a los patriarcas, al patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios promete que les daría una tierra que fluía leche y miel y que toda esa tierra el pueblo de Israel la iba a poseer. Pero ¿cómo esto era posible después de 430 años? Después de que José, el hijo de Jacob, llegara a la tierra de Egipto y que ese pueblo comenzara a crecer y que fuera una amenaza para el faraón y para las personas que gobernaban Egipto y comenzaron a oprimirlos. Pues Dios comienza a trazar un plan perfecto y Dios envía un libertador. Este hombre llamado Moisés fue un hombre que fue considerado amigo de Dios, con quien Dios tenía una relación y él podía hablar cara a cara y la gloria de Dios se reflejaba en el rostro de este hombre. Dios había hecho todo de una forma tan perfecta para que el pueblo pudiera entender cuál era ese lugar, cuál era ese cuadro que representaba verdaderamente Egipto en ellos. Y esto es importante para esta enseñanza, porque muchas veces somos desagradecidos con la obra que Dios ya ha hecho, y esto va para muchos cristianos que llevan años en el Evangelio. Muchas veces olvidamos de donde Dios nos sacó. Muchas veces nos volvemos desagradecidos y hasta exigentes en nuestro caminar con Dios. Para Dios era importante que el pueblo recordara qué significaba esa esclavitud en el corazón del pueblo. Nosotros no podemos olvidar de dónde nos sacó Dios y cuál fue esa obra que nos redimió y nos compró a precio de sangre. Así que Dios comienza a mandar señales del cielo, envía plagas, envía señales poderosas, sobrenaturales, para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. La última señal fue la muerte de los primogénitos. Una vez cumple esta señal, Dios establece un pacto y muestra de forma clara un cuadro de Jesús. Y es que cuando sucede esta última gran señal, que es la muerte de los primogénitos, Dios habla con Moisés y le dice, para poder redimir
a los primogénitos del pueblo de Israel, es necesario que tú entregues o ofrezcas a un cordero sin mancha, y que por medio de la sangre de este cordero tú pudieras pintar en los postes de la puerta de tu casa y en el cincel con sangre, pudieras marcar como una señal que en esa casa habitaba un primogénito o una familia del pueblo de Israel. De tal forma que cuando el Espíritu de Dios pasara, no tomara o no tocara la vida de estos primogénitos. Así fue como la mano fuerte de Dios fue mostrada. Entonces, la última señal con claridad es una muestra. No obstante, y esto es muy importante, cuando usted lee allá en Juan, capítulo 1, usted ve que Juan el Bautista, viendo que se acercaba Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde estos tiempos, Dios estaba mostrando cuál era su plan de salvación. Pero lo importante es entender que a partir de ese momento, para Dios es importante esta última señal, porque fue una señal que mostró el poder, la mano fuerte con la que Dios hizo grandes maravillas. Así que Dios pide como señal que todo primogénito a partir de allí fuera consagrado. Y quiero hablarte un poco de este proceso. ¿Por qué Dios exigía que los primogénitos en este tiempo, en ese contexto histórico, fueran quienes estuvieran consagrados a Dios? Pues bien, para esto es importante recordar las costumbres de los tiempos antiguos. El primogénito era aquel que abría la matriz de la madre. Pero en términos familiares, sociales, económicos, ese primogénito que nacía tenía unos derechos, unas obligaciones, unos roles diferentes en su hogar. Eran considerados los hijos de la alegría, porque a partir de allí se entendía que la heredad que tenía la familia iba a ser extendida sobre el pueblo o sobre la sociedad en la que ellos pues compartían. Así que los primogénitos gozaban de una preeminencia, de una prioridad. Su heredad era una heredad diferente. Siempre los primogénitos ocupaban un lugar muy importante para la costumbre de estos tiempos. Dios pide que estos sean consagrados. Y a partir de allí Dios comienza a explicar por qué esto tenía que hacerse, para que cada familia pudiera entender ese camino que Dios había trazado hacia la bendición. Dios fue tan claro con el pueblo de Israel que Dios, cada vez que colocaba su cuerpo normativo, un mandato, como un deber ser, Dios tenía un propósito. Y lejos de lo que muchas personas pueden pensar de un Dios prohibicionista o un Dios autoritario, Dios, cada vez que trazaba un mandato, lo hacía como una forma para expresar amor, para expresar un camino que Él había abierto hacia la bendición. La pregunta es: ¿por qué entonces nos es difícil alcanzar la bendición? ¿Por qué para el pueblo de Israel, para toda una generación, solamente 2 personas, de toda esa generación que vio maravillas, que pudo conocer todas estas señales, por qué solo 2 personas pudieron entrar a la tierra de Canaán que Él había prometido a sus padres? ¿Por qué ni siquiera ese gran libertador que era amigo de Dios, por qué ni siquiera Él pudo entrar? Porque no vieron en la consagración, porque no vieron en la obediencia un camino seguro que Dios había trazado para ellos. Mira lo que dice este pensamiento. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, el Señor quería hacer de ellos un pueblo consagrado a su servicio. Cuando Dios te llama, querido hermano, querida hermana, a que tú te consagres, a que tú le entregues la vida,
Dios lo está haciendo porque quiere hacer de ti un pueblo separado, un pueblo apartado, un pueblo escogido. Porque Dios no te está tratando como a cualquiera. Dios te está dando tanta dignidad que ha puesto sobre ti un camino seguro. Por eso es importante que entendamos qué significa la consagración. Mira lo que dice Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y estas son promesas que hoy están aún vigentes para los que amamos la palabra de Dios, y cuando vemos en ella muchos cuadros de nuestra vida entendemos que Dios nos ha llamado y que Dios nos quiere decir que nosotros somos su especial tesoro, que nosotros somos de Él, que le pertenecemos a Dios. Entender esto te ayudará a caminar hacia la bendición. Por la rebeldía y el pecado del pueblo, al hacer el becerro de oro, Dios termina llamando solo a la tribu de Leví. Escúchame. Por la rebeldía y el pecado del pueblo, al hacer un becerro de oro, Dios termina llamando solo a la tribu de Leví. Y acá quiero hablarte rápidamente de muchas formas en las que nosotros consideramos que debemos mantener nuestra relación con Dios. Y hay dos formas únicas. La primera, a la forma de Dios, que es la forma segura, y la segunda es a nuestra forma. Y hay muchos cristianos que fracasan en su vida espiritual, que se enfrían y muchas veces terminan volviendo a la esclavitud del mundo, que lo hacen porque quisieron encontrar una relación basada en sus formas. Entonces, ¿cuál es la forma de Dios? La forma de Dios es conocerlo por medio de la palabra de Dios. Cuando tú vives y conoces a Dios por medio de la palabra, comienzas a entender que nosotros ya no vivimos bajo los principios de un mundo caído, sino que nosotros vivimos bajo la gracia de un Dios que nos salvó y nos redimió. Cuando tú comienzas a vivir bajo estos parámetros, comienzas a vivir en el Espíritu y no en la carne. Y tú eres una persona que todo comienzas a sopesarlo de una forma espiritual. Tu mente cambia porque ya no piensas como pensabas antes cuando eras ese viejo hombre pecador. Ya no sacas provecho de los demás. Ya no tomas el atajo porque es el camino fácil. Comienzas tú a vivir de una forma distinta. Pero el otro camino, que es un camino inseguro, que no lleva a ningún lado, es el camino de vivir nuestra relación a nuestra forma. A nuestra forma. Y queremos seguir a Dios a nuestra forma. Entonces creemos que podemos adorar a Dios sin adorar. Creemos que somos amigos de Dios sin relación. Hay cristianos que no oran y dicen ser amigos de Dios. Pues yo no sé cómo sean tus relaciones con tus amigos o con tu familia, pero si no hay relación, tampoco hay una amistad, tampoco hay un amor, tampoco hay un sentir. Tú tienes que comenzar a entender que no es a nuestra forma. Hay personas que quieren venir y pueden venir a la iglesia, pero hay una diferencia entre los que vienen como hijos de Dios, viviendo como hijos de Dios, y los que asisten a una iglesia como meros asistentes, que escuchan, que les hablan de santidad, de arrepentimiento, y piensan que esto es para otros, que mientras están en la iglesia levantan las manos, pero cuando salen quieren seguir a Dios bajo sus propios principios, y entonces en esas justificaciones o racionamientos personales se mantienen en el pecado. Son personas que les gusta practicar el pecado deliberadamente. Son personas que no son capaces de vivir para el Espíritu y viven para la carne. Mira este pensamiento, Números 3, 12 al 13. He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito
desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo, Jehová. En este punto, donde el pueblo ya había caminado, donde ya estaba establecido que todos los primogénitos debían ser consagrados a Dios, Dios decide tomar a la tribu de Leví y los separa aún más de un pueblo separado. Y esto me demuestra a mí que cuando nosotros buscamos a Dios, que cuando nos mantenemos en santidad, Dios aún de entre los escogidos puede observar y escoger a otros para tareas tan importantes como estar acá, liderando, manteniendo la adoración, la relación, los lugares santos. Estos levitas fueron consagrados, fueron entregados para las tareas del tabernáculo, el lugar donde habitaba la misma presencia de Dios. Y no hay una bendición más grande que se pueda comparar con esos momentos donde estamos con Dios y donde Él nos muestra su gloria. Como en estos momentos, porque acá está el Espíritu Santo y estoy seguro que si tú le das la oportunidad, podrás sentirlo en tu casa como lo siento yo y podrás experimentar la gloria de Dios. Así que los levitas se volvieron parte de ese pueblo, escogida, santa. ¿Qué comenzó a suceder a partir de allí? Pues cuando la tribu de Leví, que no era tan grande, pues los otros primogénitos que nacían de las otras tribus, unos pues eran tomados por parte de la tribu de Leví y otros muy distintos pues tenían que dar algunas ofrendas para poder ser contados como esos primogénitos. Y fíjate que más adelante Dios habla sobre la redención. Y esto es muy importante y quiero que lo entiendas, porque acá vamos a responder una segunda pregunta. ¿Por qué el cristiano debe consagrarse a Dios? El cristiano debe consagrarse a Dios porque al igual que los primogénitos de Israel, fuimos rescatados de la muerte eterna por medio de la cruz del Cordero Pascual, que es Jesucristo. Nosotros tuvimos un Cordero Pascual. Y entender todo esto que sucedió muchos años antes de la venida del Señor Jesús era entender que la misma palabra de Dios estaba abriendo un camino que señalaba con claridad a Jesús. Es lo que los teólogos llaman las sombras de Cristo en el Antiguo Testamento. Esto es un símbolo de lo que el Señor Jesús haría en nuestras vidas. Así fue como nosotros también fuimos rescatados de esa muerte eterna. ¿Por medio de qué? De la cruz. Mira lo que dice 1 Corintios 5:7. Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No sé si pusiste mucha atención, pero es muy diciente cuando en la porción que leíamos como nuestro texto guía, no solamente aparecía la consagración de los primogénitos, sino también hablaba sobre esta fiesta solemne de 7 días sin los panes de levadura, sin comer panes con levadura, porque iba a ser un símbolo, como un recordatorio de que Dios había liberado al pueblo de Israel. ¿Qué es la levadura en tu vida, querido? Es el pecado. La levadura es una sustancia que cuando es echada en la masa provoca algunas reacciones. Es lo que sirve para que ese pan o todo lo que tú estés haciendo pueda crecer. Yo no sé si tú has visto esas cámaras que colocan en los hornos y en un momento a otro comienza y crece la masa y se encuentra con una forma nueva. La levadura muchas veces representa la esclavitud del pecado. Dios quería que por medio de esta celebración ellos pudieran recordar de dónde los había sacado Dios.
Y para Dios era muy importante que el pueblo valorara y recordara las señales que Dios había hecho. Pero yo te hago una pregunta a ti. Yo te hago una pregunta a ti. Y es, ¿tú te has preguntado si realmente valoras lo suficiente de dónde te sacó Dios? O si de pronto tú crees que en lugar de dar pasos hacia el camino a la bendición, estás volviendo atrás, aferrándote como el pueblo muchas veces quiso. No sé si tú has colocado atención a las quejas y a las murmuraciones que el pueblo de Israel expresaba en el Pentateuco. Todas las murmuraciones nacían de corazones desagradecidos de la gracia y el favor y el cuidado de Dios, y comenzaban a distorsionarla y comenzaban a hablar de Egipto como si Egipto fuera un lugar seguro, como si fuera el lugar del paraíso, de la bendición. Cuando ellos estaban en la esclavitud, Dios escuchaba sus gemidos. De la misma forma que nosotros gemíamos cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestra culpa. Así que muchas veces el cristiano, o muchas veces somos así. Hablamos de nuestra vida en el mundo como el deber ser, cuando Dios ha trazado un camino hacia el reino de los cielos, que es un camino seguro, que es un camino guiado por medio del Espíritu Santo, un camino que fue abierto por medio también de lo que podemos conocer de Dios por medio de su santa palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entender que nuestro propósito en nuestra tierra es distinto. Yo no sé cómo categorizas tú el término bendición. Y yo sé que tenemos en Dios un Dios que responde a nuestras súplicas, a nuestros momentos humanos, a nuestros momentos de necesidad. Pero yo quiero que puedas valorar lo suficiente lo que Dios ya ha hecho en tu vida si tú lo has aceptado. Si Dios hoy te ha llamado, te ha escogido, te ha apartado, si tú hoy eres de los que Dios llama como linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios por medio de su Hijo, entonces tendrás que saber que tú tienes un camino, una bendición que es mucho más grande que cualquier otra. ¿Cuál es esa bendición? Que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Hacer la voluntad de Dios, predicar a Dios con nuestra vida, no solo con nuestras palabras. Hoy en día hay tantas formas de hacerlo, pero no hay una forma más diciente y más clara que viviendo para Cristo. Que nuestras palabras se reafirmen con nuestra forma de vivir. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Recuerdas ese día donde Dios le dijo a Moisés: haz que por medio de la sangre del cordero que está puesta sobre los muros de la puerta, sobre el cincel de la puerta, allí entonces será un cuadro de salvación de ese hogar? Asimismo, cuando Jesús fue como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, enviado con su sangre, Él nos compró. Cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, en ese momento hay un letrero gigante que dice que gracias al sacrificio Él nos redimió. Redimir significa que somos ahora de Él, que fuimos comprados para Él, que fuimos hechos para Él. Tercero, ¿cómo se consagra un cristiano? Porque ya entendimos la importancia. ¿Cómo se consagra un cristiano? El primer paso para podernos consagrar a Dios es separarnos de toda levadura de pecado. La primera forma que Dios hizo fue liberarlos, sacarlos
de la esclavitud a ese pueblo que por mucho tiempo duró clamando a Dios. Tal vez tú me estás viendo y me estás siguiendo y piensas en tu mente que estás viviendo el peor momento de tu vida, que te sientes que tu vida carece de sentido. Y entonces te encontraste con este mensaje y sientes que Dios está hablando a tu vida. Lo primero que va a hacer Dios es sacarte, llevarte a su seno, llevarte a sus brazos, a ese lugar seguro que es Cristo. ¿Para qué? Para consagrarte. El primer paso para podernos consagrar a Dios es separarnos de toda levadura de pecado. No hay ninguna forma, querido. No es a nuestra forma. Dios hizo una obra en nuestro corazón para purificarnos y para santificarnos. Éxodo 12:15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y esto es una muestra de que Dios quería que ellos cambiaran esas costumbres, esos actos que anteriormente hacían. Era una representación de un inicio nuevo, de un nuevo nacimiento, de hacer las cosas de una forma diferente. La levadura es un cuadro o símbolo del pecado que tiene que ser arrancado de nuestras vidas para poder consagrarnos a Dios. Si tú quieres vivir una vida en consagración, entregada a Dios, separada, tienes entonces que comenzar a cambiar todos esos actos que te están llevando a fallar en el blanco, a pecar. Segunda de Timoteo 2:19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Fíjate, no hay un cuadro más perfecto para lo que vemos hoy en la Iglesia Cristiana Universal que este. Tú solamente puedes responder esta pregunta: ¿de qué material estás hecho? Todos somos utensilios para Dios, pero Él dice que hay unos que son de oro y de plata, hay otros que son de madera y hay otros que son de barro. Y también nos muestra no solamente los materiales, sino la diferencia en su uso. ¿Por qué? Porque unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Te hago esta pregunta con mucha humildad, pero respóndela con honestidad. ¿Eres un instrumento para usos honrosos o para usos viles? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás dando fruto? ¿Estás siendo luz? ¿O por el contrario, haces parte de ese mundo caído? Por eso es esto importante, lo que sigue. Un cristiano se consagra a Dios cuando rompe toda relación con el yugo desigual. ¿Te has preguntado qué te mantiene a ti atado al mundo? ¿Será que quieres seguir a Dios pero también al mundo? Porque cualquiera que quiera servir a dos señores, va a fracasar, dice el Señor Jesús. O sirves al uno o sirves al otro. Pero no podemos decir que somos cristianos cuando amamos las obras del mundo. No podemos decir que somos cristianos cuando todo el tiempo escuchamos, vamos a conciertos porque no nos parece que sea malo. Hace unos días tuve la oportunidad de ver el show de una cantante muy famosa en Colombia. Creo que ustedes saben, no lo voy a decir su nombre, pero es una cantante muy famosa en Colombia. Usted viera, ella hizo un concierto en Colombia y hoy clamo a Dios para que Dios tenga misericordia de nuestro país, de lo que se hace
bajo los cielos en esta tierra, donde hay iglesias como esta, que somos esa iglesia que intercede por nuestro país. Y todos los que nos ven tenemos que interceder. Pero viendo este show de esta cantante, fueron tantas, pero tantos los actos de adoración, de ofrendas al diablo. Usted me podrá llamar religioso, extremista, fanático, y no me está ofendiendo. Pero yo le invito a que usted vea la burla, los sacrificios, los actos, los símbolos. ¿Cómo es posible que esta cantante haga una estatua gigante de un lobo y una loba? Y entonces en forma de burla simboliza los 10 mandamientos, según ella, de las lobas. Y entonces coloca una piedra gigante simbolizando todo el cuadro de la ley de Moisés. Y entonces ella simboliza la gloria de Dios y en videos y muestran los 10 mandamientos y muestran una nube y muestra rayos y relámpagos. Todo esto en una clara burla. Luego pasa el concierto y vuelve y hace unos actos con unos cuchillos que para las personas que saben, esto es un ritual. Totalmente al frente. Y la gente lo sigue y la gente aplaude y la gente llora. ¿Cómo es posible que hayan cristianos que participen del mundo? ¿Cómo es posible que hayan cristianos que vean esto y no digan y no denuncien y no sientan celo y no sientan dolor? No puede ser. Y me duele porque esto es lo que está abriendo puertas para que el cristianismo sea considerado hoy como un movimiento social de poca monta. No puede ser cuando nosotros somos hijos de Dios, que fuimos llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación. Fuimos llamados a hacer luz a las naciones. No puede ser que los cristianos quieran permanecer en la oscuridad del mundo en lugar de brillar y de alumbrar con la luz de Cristo. No puede ser. Segunda de Corintios 4, 6 al 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y termino con esto. Un cristiano se consagra a Dios cuando entiende que ha muerto al pecado en Cristo. Romanos 6, 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos, esta prédica podrá ser considerada como una prédica fuerte, dura.
exhortativa. Pero Dios me ha puesto acá porque hablo con un celo, con un temor y sobre todo con mucho amor. Para Dios, pero también con ustedes. La única forma de que tú puedas tener un camino hacia la bendición es siendo separado, consagrado, entendiendo que la obediencia es el camino seguro a la bendición de Dios. Quiero que lo puedas entender, porque muchas personas creen que pueden jugar con Dios y eso no es correcto. Te estás haciendo daño. Y quiero terminar con esto, porque cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros fuimos muertos a ese viejo hombre. Que podamos caminar con la certeza, con ese sello inconfundible de que el Espíritu Santo está en nosotros. Vivamos para el Espíritu, no para la carne. Separémonos de todo lo que nos mantiene atados, sea lo que sea. Hoy te hago esta invitación a ti, termino con esto porque el tiempo ha pasado y quisiera seguir hablando toda la noche sobre las bondades que tenemos cuando consagramos nuestra vida y cuando entendemos que nuestra relación con Cristo es la más grande bendición. Quiero que disfrutes de la obra que Cristo hizo, de la redención, de entender que ahora somos de Él, de entender que ahora somos su pueblo, que fuimos considerados gracias al sacrificio que Jesús hizo como Cordero, hijos de Dios, y que ahora no solamente podemos ser llamados como esa parte del pueblo, sino que también, al igual que los levitas, tenemos entrada ante el trono de la gracia porque fuimos justificados por la fe en Cristo. ¿Sabes qué significa hoy estar a los pies de Dios? Quiero que cierres los ojos en estos momentos y puedas ver a Dios sentado y a su diestra al Señor Jesús. Y puedas hoy disfrutar de esta comunión. Habla con Él. Entiende ese momento santo. Entiende lo que estás haciendo. Por eso hoy, Señor Jesús, quiero darte gracias por esta palabra. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas en estos momentos escuchar la voz de todas las personas que en estos momentos están uniéndose a esta oración. Señor, perdona los pecados, perdona a las personas, Señor, que han olvidado lo importante que es vivir consagrados a ti, Señor. Vivir en obediencia, buscando, Señor, siempre hacer las cosas para el Espíritu, santificándonos, Señor, diariamente, purificándonos por medio de la palabra de Dios. Hoy quiero pedirte, Señor, con humildad, que esta palabra pueda llegar a muchos que lo necesitan, que han olvidado que el camino seguro a la bendición es nuestra relación consagrada a ti. Quiero pedirte, Señor, que escuches a muchos que en estos momentos están buscando de forma desesperada respuesta a su vida. Oro, Señor, por los que están enfermos. Oro, Señor, por los que están oprimidos. Oro en el nombre de Jesús por los que están atravesando alguna crisis, Señor, para que en medio de ese momento no solamente puedan conocer que tú eres ese Dios que sana, que restaura, que libera, sino que también, Señor, puedan conocer a ese Dios que salva, a ese Dios que nos dio un espíritu para mantener una relación viva con Él, contigo, Señor. Hoy te doy gracias por esta oración. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todos hoy hayamos podido sentir tu voz hablando a nuestro corazón. Amada iglesia, quiero agradecerles por la oportunidad que me dan de llegar a sus casas, a sus vidas, por escucharme. Y en el nombre de Jesús, oro para que esta palabra pueda quedar grabada en lo más profundo de sus corazones. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.